Buenas noches a todos. Otra vez juntos, contento de estar, a ver quién es el primero que entra. Spanish Ángeles ya están retransmitiendo. Sí, ellos siempre vienen, Dios los bendiga mucho. Muy bien, esta noche tenemos el privilegio de la oración, el tema número 12 del 16. Un temazo. ¿No? De la guía de estudios del Camino a Cristo, ¿no? Amén. Entonces vamos a tener primero una plegaria para comenzar. Le pido a Dani, por favor. Sí. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor, porque en esta hora podemos comunicarnos contigo, podemos acercarnos a ti de nuevo para estudiar este precioso tema tan maravilloso que es el tema de la oración. Gracias Señor por ese hermoso privilegio que tú nos das de hablarte y te pedimos humildemente que limpies nuestros pecados, que limpies todo lo malo y que tu presencia esté aquí y con cada hogar que nos esté escuchando, Señor, que podamos aprender más de la amistad contigo y más de lo que es la oración. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cómo se siente usted cuando pierde el teléfono? ¿Cómo se siente usted cuando se va al supermercado y no lleva el celular, ¿no? Se vuelve a su casa, a veces parece que el celular es más importante que la billetera. Y ahora sí. ¿Le gustaría tener un teléfono rojo, esos como que tienen la Casa Blanca para comunicarse con el presidente de Rusia? ¿Para qué? Están muertos de hambre ya, ¿no? Pero no. Sí tenemos el teléfono celestial, que podemos comunicarnos todos y sin acepción de personas. Y en todo lugar y en todo momento. Amén. Dice la pregunta número 1. ¿Por qué es tan importante nuestra comunicación con Dios por medio de la oración? Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Dios no es sordo, está dispuesto a escucharnos. Tú puedes llamar a mucha gente y no te atienden. Hoy día la gente manda mensajes, no atiende el teléfono. Pero sí. Dios las 24 horas, las 24 horas del día está allí listo para escucharte. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el camino a Cristo? Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadera comunión con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones. Pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Ok. O sea, todas esas cosas son como muy lindas. Pensar en el Señor, admirarlo. Qué lindos ojos tiene la película de Jesús. Los ojos son muy lindos de ese Jesús de esa película, ¿no? Puede ser tantas cosas tan lindas. Y no, sí, Dios me habla, yo siento que Dios me guía, que Dios está ahí, admiro la naturaleza, el poder de la creación, ¿no? Pero todo eso no basta. No. Mire, es como yo diga, ay, qué linda esposa que tengo, ella muy buena, se porta bien, es trabajadora, trae toda la plata a casa, yo la gasto, ¿no? O sea, pero eso no basta. Uno tiene que abrir el corazón a la otra persona. Una relación es algo que uno conversa, que habla, que cuenta, así hace frío, hace calor, hoy... No, cuenta lo que uno siente, exacto, lo que uno vive, lo que uno no le dice a nadie. Por eso dice acá, para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. A lo que nos pasa realmente a nosotros. Eso es lo que tenemos que hablar con Dios. No, Padre nuestro que estás en el cielo, que no venga nosotros tu reino, que en la tierra como el cielo, el pan nuestro que había dado, no. Dios es un amigo. Dios espera escucharnos como nos escucha un amigo, como nos escucha un padre. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. En otras palabras, Dios está allí, al lado de nuestro. Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Él está ahí. Sí. Entonces, la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, nos eleva a nosotros hacia Dios. Dios está ahí, pero el problema es que nosotros no estamos. Exacto. Pregunta 2. ¿Qué nos invita Jesús a hacer cuando acudimos a Él por medio de la oración? Y esto está en Primera de Pedro 5:7. Vamos aquí a ponerlo en pantalla, Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice?
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hace usted con su ansiedad? ¿Dónde la guarda? Ah, yo sé dónde usted la guarda. La guarda en su caída de cabello. Ah, no, las canas. No la guarda ahí. No, las canas es que estamos más en contacto con Dios, por eso somos blanquitos. Hay ¿no? de todos, ¿no? Sí. Muchos. Las guarda, su ansiedad la guarda en sus retorcijones de estómago. Ah, no, usted no la guarda, lo castiga a su marido con garrote para quitarse la ansiedad. Pero fíjese, o sea, dice que dejemos toda nuestra ansiedad en sobre él. ¿Cuántas enfermedades nos libramos si hacemos eso? Exactamente. La lección anterior vimos que había ansiedades innecesarias también, ¿no? Es que la confianza en Dios crece con la comunicación. No hay fortaleza de comunión si no nos comunicamos con el Señor. Y lo lindo, lo que me gusta acá, que dice que no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos a nosotros para recibirlo. Cuanto más hablamos con Él, más lo vemos. Muy bien. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todos sus afanes. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros, ¿no? La seguridad. Sí, así como ellos estaban seguros que el Señor les iba a responder, también tenemos que estar seguros nosotros que Jesús nos va a responder. No es porque le respondió a Pedro, porque era un santo, no, sacó una espada y le cortó la oreja a uno, lo negó al maestro, era orgulloso, siempre quería tener la primera palabra, ¿no? O sea, pero amaba a Jesús, lo siguió y fue cambiando de gloria en gloria a imagen y semejanza de Jesús. Hasta después de recibir el Espíritu Santo también tuvo cierto racismo Pedro, ¿no? Pero el apóstol Pablo lo reprendió, no se justificó, reconoció y siguió adelante haciendo una tremenda obra y estuvo dispuesto a morir por Cristo Jesús, ¿no? Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo cuando estuvo en esta tierra acerca de la comunión con el Padre mediante la oración? Y esto está en Marcos 1:35. De madrugada, cuando estaba aún muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Y habla de Jesús. ¿Saben qué lindo es de noche estar en un lugar que hay un poquito de campo? Mi mamá tiene una casita en Miramar, yo también ahí de noche a veces me levanto y miro el árbol, miro las luces de las estrellas, ¿no? Y Jesús se levantaba, ¿no? Y no había delincuentes en aquel tiempo, parece, por donde iba Jesús, ¿no? Pero él se levantaba tranquilo, iba a buscar su lugarcito y conversaba con Dios sin que nada de lo que escuchara lo hubiese distraído a él. O sea, todo lo que rodeaba a Jesús de noche cuando se levantaba era todo lo que Dios creó para beneficio nuestro, ¿no? El mismo Señor Jesús, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo, así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal. Su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, deberíamos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? O sea, Jesús es Dios que se hizo hombre. Y siendo Dios que se hizo hombre, sentía esa necesidad de orar, de estar en comunión con Dios. Y yo me puse a pensar un poquito, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Y me puse algo medio duro y me lo apliqué para mí, me lo aplico para mí en primer lugar, ¿no?
y de la naturaleza uno aprende un poco. El chancho en el chiquero está pensando, ¿cuándo salgo de acá? No. En el medio del barro, ahí del agua, de la comida que le tiran en el piso, ¿no? Está contento, como ahí revolcándose todo, ¿no? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, estamos en una tierra de pecado y pensamos que lo que nos rodea es normal, pero lo que nos rodea no es normal. Y en la medida que nos acerquemos a Dios, el Espíritu Santo nos va a ir transformando el corazón y nos va mostrando que eso no es normal y no lo vamos a ir soportando más. Y vamos a anhelar algo superior, ¿no? Algo superior, ¿no? Exactamente. Por eso no oramos para pedir cosas, sino que oramos para comunicarnos, para encontrar esa comunión con Dios. Saben que una vez, yo no me olvido más, esto siempre lo cuento cuando hablo del tema de la oración, déjame contarlo, porque cuando yo estaba en el secundario tenía una gran amiga, tengo una gran amiga que la quiero muchísimo, Alejandra Leoni, que es mi amiga del secundario que la quiero tanto. Una vez la fui a visitar a la casa y la mamá, ella sabía que yo amaba mucho a Jesús y ella me dijo, vos crees en Dios, me dijo, yo no sé, me dijo, ¿por qué es necesario orar y pedirle a Dios? Porque un buen padre sabe bien lo que los hijos necesitan. Y yo me quedé como diciendo que no necesita, ella me quiso decir como que yo no necesitaba pedirle nada, porque si él realmente es Dios, como dice que es, y me ama, y sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que estar pidiéndole y rogándole? Esa es la idea que nosotros tenemos de Dios, como pidiéndole cosas, como que hay que pedirle como si fuera un empleado en un mostrador, ¿no? Como dice una canción. Yo pienso que más bien la idea que Dios tiene de nosotros, que lo único que hacemos pedimos, pero Señor, ¿cuánto querés? No, porque lo que pasa es que a nosotros nos pusieron esa idea de Dios, la idea del ídolo, que hay que pedirle cosas. Esa es la idea. Y sin embargo, Dios no es así. Lo que Dios quiere es una comunión, es una comunicación, es una amistad, que no tiene nada que ver con pedir. Por supuesto que también podemos pedir, pero no es el centro de nuestra devoción el pedir. Si el pedir es el centro de nuestra devoción, tenemos que tener cuidado, porque entonces estamos mirándonos mucho nosotros. Tiene que ver más con el hecho de empezar a conocer el carácter de Dios, de conocerlo a Él a través de su palabra y de hablar con Él como un gran amigo. Eso es la oración. Yo en ese momento me quedé muda cuando la mamá de esta compañera mía me dijo eso, y yo dije, hasta me quedé pensando, dije, y sí, la verdad tiene razón, ¿no? Pensé en ese momento. Pero después, estudiando más acerca de la oración, me di cuenta que no, que en realidad nosotros tenemos esa idea del Papá Noel, del Santa Claus, que nos da cosas, pero no, Dios es mucho más que eso. Dios es nuestro amigo personal, es el que más nos conoce en esta tierra y por siempre nos va a conocer más que cualquiera porque Él nos hizo. Imagínate, tú eres padre, tú eres madre, tienes tus hijos y vives solo, sola, ¿no? Y tus hijos te llaman, pero no para tu cumpleaños. Tus hijos te llaman no para Navidad, sino para pedirte cosas cuando te llaman, si no, no te llaman, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú? Sí, ¿no? Triste, porque no hay una comunicación. Y a veces los padres aún así dan lo que los hijos quieren, pero hay una tristeza en el fondo, porque realmente uno espera otra cosa de los hijos, no que aparezcan solo a pedir, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta número 4. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios por medio de la oración? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero explicar un poquitito. Cuando la gente iba al santuario, nadie entraba, o sea, estaban afuera. Claro. En el lugar santo solamente los sacerdotes que ministraban en los ritos del día. Así era. Y en el lugar santísimo, donde estaba el arca de los 10 mandamientos, ¿no? El arca del pacto, solo el sumo sacerdote en el día de la expiación, una sola vez al año. Pero nadie podía entrar ahí porque podían morir. Y el sumo sacerdote entraba con una soga atado con campanitas que sonaban, que mostraba que estaba vivo, y si no, se tiraba la cuerda y se sacaba el muerto de ahí, ¿no? Pero el Señor, con su sangre, paga por nosotros y nos dice que nos podemos acercar a ese trono de la gracia, ¿cómo? Confiadamente. O sea, todo ese ceremonial nos mostraba las terribles consecuencias del pecado, lo que el pecado hace, lo que el pecado separa, ¿no? Pero cómo la sangre de
Cristo reconcilia. Por eso, después de la muerte de Jesús y su resurrección, ya no fue necesario el santuario en la tierra, porque ya ese plan de salvación de la muerte del Cordero se había cumplido. Así que ahora la gracia era abierta a todos, ya no se necesitaba un sumo sacerdote que propiciara por el pueblo, sino que ya el verdadero sumo sacerdote Jesús ya había logrado esa comunión y esa unión, así que ahora todos libremente podíamos orar en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento. A veces la gente me pregunta a qué horario tienen la misa. Yo, nosotros no hacemos misa porque la misa es un sacrificio y nosotros no sacrificamos a nadie porque Jesús ya murió una sola vez para siempre. Si recordamos el sacrificio de Jesús con la Santa Cena, con el pan sin levadura y el jugo de la vid sin fermentar, como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, porque Cristo dijo que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, pero él agregó después, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué nos dice el camino a Cristo? ¿Nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio. Wow. Él está esperando, ¿qué, mi amor, qué dijiste? Para derramar la plenitud de sus bendiciones. Plenitud de bendiciones. Él espera. A veces nosotros estamos, ¿será que Dios nos va a dar? Él está esperando. Sí. Y yo me preguntaba cuando conocí la iglesia adventista, ¿cómo puede ser que Dios sea tan bueno conmigo? ¿Y cómo puede ser? Y ahora entiendo que Él es bueno conmigo y con todo el mundo, que lo busque de veras. Él es bueno. Es privilegio nuestro, es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos, y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden los ángeles del cielo pensar de seres humanos pobres y sin fuerza, sujetos a la tentación y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles andan asustados mirando a nosotros. Cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está dispuesto a darles más de lo que pueden pedir o pensar. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios. Y con todo, los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que solo Dios puede dar, parecen satisfechos con andar privados de la luz de su espíritu y de la compañía de su presencia. Es como que nos gusta darnos la cabeza contra la pared. Sí. Es como que nos gusta mostrar que yo puedo, lo voy a hacer, voy a salir adelante. Y no buscamos a Dios, ¿no? Exacto. Que nos pueda allanar el camino y ahorrar un montón de problemas y dificultades. Pregunta 5. ¿Cuáles son las dos claves para vencer la tentación? Esta es una frase muy conocida, hay cantos con este tema. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es débil. Es Mateo 26:41. Como que uno quiere cambiar, uno quiere mejorar, pero como que se achancha un poquito, se le van las ganas. Se va viene la como pereza. Que ese muerto que tenemos adentro quiere revivir, ¿no? Porque hay una lucha en nosotros, ¿no? La naturaleza carnal contra la naturaleza espiritual, y depende de nosotros cuál alimentamos. Y la mejor manera de alimentar la naturaleza espiritual es orando, conversar con Dios y compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida con otras personas. El verdadero cristiano siempre va a tener algo nuevo para contar de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Ahora nos dice el camino a Cristo: las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Wow. ¿A usted le gustaría que el día se vaya poniendo cada vez más oscuro y que sea tan oscuro que hasta las tinieblas entren dentro de su casa? No. Parece una película de terror, ¿no? Que las tinieblas van entrando y se meten dentro de tu casa y tú no ves más nada, ¿no? Pero eso pasa en la realidad, ¿no? Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. O sea, si nos oráramos como deberíamos orar, el enemigo retrocedería. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe
para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Wow, ¿no? O sea, acá tenemos dos frase. frases tremendas que hemos leído acerca de oración. Una acerca de la oración es que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y la segunda, que la oración es la llave en la mano de la fe que está dispuesta a abrir los tesoros del cielo donde se encuentran los recursos de la omnipotencia. No es que tú vas ahí y encuentras media lata de tomate, un paquetito de frijoles roto y apolillado, ¿no? O sea, no. Están los recursos de la omnipotencia. Están 1000 maneras diferentes de solucionar el problema que te estuvo amargando hoy. 1000 maneras diferentes de solucionar el problema que no te dejó dormir anoche. 1000 maneras diferentes que tú no sabes, de las que tú no sabes, ¿no? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Es muy interesante que lo contrario del amor, saben que no es el odio, es la indiferencia. Entonces, cuando amamos mucho a Dios, pero descuidamos esa comunión de a poquito, sin darnos cuenta, nos vamos enfriando, como en el caso de una amistad que uno no ve mucho tiempo y no le habla, se enfría la comunión, se enfría la comunicación. Lo quiero mucho, ese amigo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste? Y hace 3 años. Sí, claro. Pero no debe ser así con el Señor. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos, mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Saben que yo me puse a pensar, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no puedo vencer este problema? ¿Por qué no puedo vencer este problema de carácter o este pecado o esta situación? A veces no estamos orando suficiente, no estamos en comunión suficiente con el Señor. Entonces, no podemos oír su voz, no podemos sentir su presencia, no podemos, y caemos frente a la tentación. Es que están los afanes de la vida. Exacto. Hay muchas cosas que no tienen nada de malo, pero hay que hacerlas, hay que levantarse, hay que hacer el desayuno, hay que atender a la familia, hay que te golpean la puerta, que te mandan un mensaje, tienes que tener tu cultito personal, tu lectura de la Biblia, conversar un poco con Dios, y ya el día te va envolviendo, y uno tiene que apartarse para lograr esa comunión. Había una señora que era una gran pecadora, pero entregó su corazón a Jesús y me dice, pastor, bueno, yo en aquel tiempo no era pastor, era estudiante de teología, le dice, yo antes no tenía tiempo para nada, pero ahora que le entregué mi corazón a Jesús, hago todas las cosas y tengo tiempo para estar con el Señor, ¿no? Amén. Dios bendice, Dios nos ordena la cabeza de tal forma que nos ayuda a tener comunión con Él. Y estar en comunión, estar en oración, no significa necesariamente estar arrodillado. A veces nosotros creemos que, me tengo que arrodillar y dejar todo. Y uno puede también hablar, manejar, hacer cosas y estar en comunión con Dios. Dios bendice, Mariana, Dios bendice, Waldina, Reina Waldina, Dios bendice, Lourdes, Denis, Dios te bendice, Sara también, Dios te bendice, Alejandro Lazo, Dios te bendice, Juan Reyes, tenemos una reina y un rey, Dios bendice, ¿no? También Sara, Dios bendice, no tengamos la menor duda que Él lo que más quiere es bendecir, ¿no? Amén, amén. Pregunta 6, así como David, ¿cuál debe ser nuestra condición espiritual para que Dios conteste nuestras oraciones? Salmo 63:1, no lo puedo proyectar porque puse cualquier cosa menos ese salmo. Oh Dios, dice ese salmo, Salmo 63:1, oh Dios, mi Dios eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¡Wow! ¿Cómo deberíamos desear la presencia de Dios? Así como el que desea, como dice el Salmo, ¿cuál es el 32? Que dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía, oh mi Dios, ¿no? Sí. Ay,
Mira, si yo cuando te conocía te decía así, mira, te necesito como la tierra seca. Tú te casabas ya y si te decía algo así, ¿no? No, iba a salir corriendo. Dije, Pero mire la expresión del salmista, ¿no? La expresión del salmista, Ay. que él está abriendo su corazón, que él necesita más a Dios que cualquier mujer, que cualquier comida, que cualquier bien de la tierra. Él necesita a Dios. El clamor del alma es Dios. El clamor del alma es Dios. No, pero fuera del chiste, realmente uno debe anhelar esa comunión fuerte, fuerte, fuerte con Dios, con Dios. No tenemos que endiosar personas, sí tenemos que endiosar a Dios. Justamente lo que estaba diciendo, que Exacto. David, o sea, el salmista, ¿no? Para él era más importante que todo el resto del mundo, o sea, la presencia de Dios, esa comunión con el Señor, ¿no? Hay ciertas condiciones bajo las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones, ¿no? Una de las primeras es que sintamos necesidad de la ayuda que Él puede dar. O sea, si tú no piensas que Él te puede ayudar no sé qué estás haciendo. Exactamente. Es como ir a un trabajo, no, acá no necesitan a nadie, ¿no? Se las arreglan solos, no me hace falta que yo venga a trabajar. O sea, si uno va para que le respondan, ¿no? Pero aún así, les digo, hay personas que han ido a Dios con duda y han ido a Dios diciéndole, Señor, si eres real, muéstrame, y el Señor responde. Dios sabe la sinceridad de cada uno. Sí, el Señor muestra la sinceridad y la búsqueda de cada uno, así que no tengan miedo, no es necesario, a veces uno cree que tiene que tener un 100% de fe y ser Jesús dijo, si tiene fe como un granito de mostaza. Muy bien, una de las primeras es que sintamos necesidad de la ayuda que Él nos puede dar, ¿no? Sí. Nos ha dejado esta promesa, y recuerden que las promesas tienen una parte que corresponde a nosotros y la otra parte que corresponde a Dios, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dios promete que nos va a bendecir, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán saciados. Amén. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera, no puede recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Amén. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. Y pidámosle al Señor que así sea, que nuestro corazón siempre esté abierto a crecer y escuchar al Señor. Muy bien, pregunta número 7. Dice, ¿qué 3 pasos debemos seguir para que nuestras oraciones sean contestadas? Lucas capítulo 11, versículo 9, ¿no? Lucas 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedir, buscar y llamar. Son los 3 pasos que debemos seguir. Y el versículo que sigue le da un remache, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá, ¿no? Es tremendo ese pasaje, ya lo hemos leído antes y lo compara con un padre, con una madre que con sus defectos y errores tratan de dar lo mejor a sus hijos, pero que Dios nos va a dar mucho más que ellos. Amén, mucho más amén. que ellos, ¿no? Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor, pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Nos dice, pedid y se os dará, San Mateo 7:7. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. O sea, si Dios Padre fue capaz de separarse de la persona de Jesús, ¿no? De Dios Hijo, que toma el nombre de Hijo con relación al plan de salvación, toma ese nombre, porque Jesucristo es antes que el mundo fuese. Exacto. ¿No? En la Biblia usted puede contar que Jehová le dijo a Jehová, o sea, Jesús le dijo al Padre cuando estuvo de visita en esta tierra en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, si el Padre permitió que su Hijo muriera en nuestro lugar y sufrió con un dolor eterno viéndolo a Él sufrir, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, ¿será que hay algún vecino que esté dispuesto a entregar su hijo por amor a ti? O sea, que no necesitas un trasplante de corazón y el hijo te lo puede dar, ¿no? Nadie va a hacer eso. Ningún padre va a sacrificar a su hijo. Ningún padre normal lo haría, ¿no? Entonces el Señor sí permitió eso por amor
a nosotros, nos puso un precio, Amén. te dice cuánto vales. Lo más lindo una de las cosas más lindas que encontré cuando comencé a estudiar con esta iglesia, ¿no? La iglesia adventista Séptimo Día, a la que le debo todo, es que no importa cómo la gente te mire, te señale, te acuse, no importa las desgracias que pasen en tu vida, tú vales. Absolutamente. Para Dios vales todo. Y tú lo sabes, porque tú ves la Absolutamente. mano de Dios en tu vida. Los demás podrán verlo, no verlo, pensar, no pensar. Lo importante es que Dios te ve y Dios te ha puesto precio. Amén. Así Amén. es, Amén, así ¿no? es. Muy bien. Uy, ¿De qué manera? Ay, se me estaba cerrando la página. ¿De qué manera afecta la rebelión nuestras oraciones, no? Proverbios 28:9. Proverbios 28:9 está en pantalla. Nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, a veces... digamos, el que es rebelde a propósito. O sea, Dios te habla, te voy a bendecir, ay, qué lindo, te voy a elevar hacia el cielo, qué hermoso. Acuérdate, guarda, ¿cómo? Sí, no, eso que no dijo. el que no quiere obedecer a propósito. Sí. Tráeme tus diezmos y ofrendas. No, eso es mucho sacrificio, ¿no? Uh-huh. Perdona a tus enemigos. Yo no tengo enemigos. Sí. Oh, no. Solo gente que no le hablo. ¿No? O sea, sí. Tanta gente a veces se ha ido de la iglesia por no poder perdonar ni tratar a aquel que lo trató mal. Sí, uy. ¿Cuál es el problema ahí, mi amor, cuando pasa eso? Resentimiento, falta de perdón. Resentimiento, falta de perdón, ¿no? Y yo aprendí por ahí que cuando más nos molestamos, cuán orgullo tenemos, cuán grande es nuestro orgullo, ¿no? Lo digo por experiencia propia. Cuanto más nos molestamos, ¿no? Cuando dice, ¿dónde está? Si toleramos la iniquidad de nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Hay una pequeña cosita que yo les quiero recomendar humildemente como amiga de ustedes, no como nadie superior, absolutamente no, pero algo que a mí me ayuda mucho. Yo le digo al Señor, Señor, muéstrame qué está mal en mi mente, en mi pensamiento y en mi acción. Y el Señor lo hace. Nosotros, si pensamos bien, nos damos cuenta cuando estamos haciendo mal, pero nuestro orgullo suele ser mayor. Si nosotros en ese momento oramos, aunque no tengamos ganas, les digo, aunque no tengamos ganas y digamos, Señor, yo ya sé, tengo una rabia ahora y le quiero torcer el cuello a esta persona que me enoja, pero si yo hablo con el Señor, le digo, Señor, quítame esto, y oro por esa persona, y le pido al Señor que me quite resentimiento, que me quite el odio, que me ayude a perdonar, el Señor lo hace, y se los digo por experiencia propia, el Señor lo hace, lo hace. Amén, amén. Cuando hayamos confesado con corazón contrito y reparado en lo posible todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios contestará nuestras oraciones, ¿no? Exactamente. También reparar en la medida de lo posible, ¿no? Nuestros propios méritos no nos recomiendan para recibir el favor de Dios. O sea, no es porque yo repare esto y lo otro, ahora merezco. No. Es el mérito del Señor Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. Y esa obra es la entrega. Tenemos que entregarnos y decir, Señor, y ser humildes, darnos cuenta cuando algo está mal. No tratar de justificar nuestra maldad. Tenemos que darnos cuenta. Muy bien. Número 9. Sí. ¿Cuál es el siguiente elemento importante para que nuestras oraciones sean contestadas? Marcos capítulo 11, versículo 24, lo estamos proyectando. Por eso os digo que todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. La oración, nos dice aquí el camino a Cristo, eficaz, tiene otro elemento y es la fe. Recuerden que Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es un simple creer, ¿no? Como creo que hay agua, como creo que tengo un vaso acá y me lo tomo.
la fe, usted cree en lo que no ve, ¿no? Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador. Bendice, recompensa a los que le buscan. Miren, esa segunda parte es galardonador, yo creo que es la que nos cuesta más. Porque en general muchas personas dicen, sí, hay un Dios creador que hizo la naturaleza. Ahora, yo no sé si me escucha a mí. No sé si está conmigo, no sé si me acompaña, no sé si es mi amigo. Y a veces pensamos que nos recompensa es porque lo merecemos. Si no lo merecemos, no nos va a recompensar. Pero miren, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero además que es galardonador de los que le buscan. O sea que si nosotros buscamos al Señor, podemos tener la seguridad que Él nos oye, que Él se acerca, que Él está cercano a nosotros. Y que va a responder. Exacto. Con bendición. Hebreos 11:6 dice, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. San Marcos 11:24. O sea, tú estás convencido de algo, el Señor lo va a dar, sea lo que sea. Sí. El mismo Señor te pone en tu corazón el deseo de pedir esas cosas que son de bendición para tu vida muchas veces, ¿no? Y que sean, por supuesto, cosas que estén dentro de la voluntad de Dios, que eso es muy importante también. A veces pedimos cosas que no son lo mejor para nosotros y a veces por eso el Señor no las da. El Señor puede responder de tres maneras. Puede decir sí, o puede decir no, o puede decir que esperemos. A veces el tiempo de Dios no es el nuestro, pero si Él no nos da algo, aún así tenemos que tener la confianza que siempre es lo mejor para nosotros. Como aquel niñito que le pide al papá siempre caramelos y el padre sabe que no se los puede dar todo el tiempo si no se enferma, ¿no? Muchas veces nosotros pedimos cosas al Señor que no son buenas y alguna vez el Señor nos va a explicar por qué no nos dio algo en su momento cuando lo pedimos. Pero lo que sí podemos estar seguros que Él nos oye, que Él está pendiente, que Él quiere lo mejor y que sobre todo Él quiere nuestra salvación. Amén, 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 ¿no? ¿Crees al pie de la letra todo lo que nos dice? La seguridad es amplia e ilimitada y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente al instante las cosas que pedimos, debemos seguir creyendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros. Y vuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, ¿no? Dándonos aquello que es para nuestro más alto bien. Eso sigue, ¿no? Para nuestro más alto bien. Aquello que nosotros mismos desearíamos si alumbrados de saber celestial pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Exactamente, y les puedo decir que es así. Dice que Dios nos da lo que nosotros realmente desearíamos y podíamos ver más adelante, ¿no? Yo le pedí una novia al Señor y me mostró en un sueño que la que valía era mi esposa. Estamos de noche en un retiro espiritual, ¿no? Estábamos abrazados en lo oscuro, viendo las estrellas del cielo. Y digo, Señor, si es ella para mí, quiero ver una estrella fugaz ahora. Ay. Y vi una cosa azul que circula el cielo así, tremendo. Y ella no sabía nada, se enteró años después, ¿no? Pero Dios en el momento me dio. Un romántico. Y después de casado vimos estrellas fugaces, platos voladores, quesos que volaban, ¿no? Pero sabía que ella era para mí y ella sabía que yo era para ella, porque Dios voladores. No aclares mucho, no aclares mucho. Okay. Eran de Tergopol. Estás con la nariz para que no crezca Pinocho. Ok, ¿no? O sea, hay un Dios que se preocupa por nuestra vida. Amén. No nos deja solos. Yo les cuento lo que a mí me pasó. Y Dios con cada uno obra diferente. Lo único que les puedo decir es que cada uno de nosotros es un hijo mimado del Señor, una hija mimada, un hijo preferido del Señor, ¿no? Dios nos ve como cosas únicas, como joyas únicas. A cada uno, no porque uno era pastor. No. Dios, es tu Padre, te ama.
No importa lo que tú eres para el mundo, eres su hijo, su cosa única, ¿no? Exacto, y nadie es como tú en todo el universo. Eso tienes que saberlo. Y Dios te creó con un propósito, en un lugar, en un determinado momento, para una obra determinada. Y por eso tienes que acercarte a Él para saber cuál es esa obra. Y cuando la descubras, vas a encontrar la verdadera felicidad que nadie te va a poder quitar. Nadie. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa. Sí, Señor. Porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según como lo pedimos es presunción. O sea, claro. Yo no le puedo mandar a Dios que me responda todo que sí. Exactamente. ¿No? O sea, es como le digo a mi amor, mira, todo lo que te digo me decís que sí. ¿Dónde está la... No, ahí no hay amor. No ¿Dónde está la individualidad? No, sí hay amor, mucho amor, mi amor. A mí mismo. Amor propio, amor claro. propio, ¿no? Pero no hacia el otro, ¿no? Dios es demasiado, y esto es otra cita maravillosa, Dios es demasiado sabio para equivocarse. Qué hermoso el testimonio de Waldina aquí. Muy bien. Qué lindo, Dios te bendiga, Waldina. Dice, tengo un testimonio hace 4 meses que apliqué por unemployment y desempleo, llamando todos los días sin suerte. Nadie contesta ese teléfono, pero anoche le dije a Dios en oración que me ayudara y ya me llamaron ayer, me contestó mi oración al día siguiente. Gloria a Dios. Amén. Ya voy a poder mandar un diezmo y mi ofrenda en línea por Adventist Giving. Qué rica. Dios la bendiga, Waldina. Muy bien. Y ahora unos pesitos para visitarme y comemos algo rico en casa. ¿Okay? La comida la pongo yo. Si Dios quiere, ya nos juntaremos todos. Ya nos juntaremos. Hoy ya estaba pensando en eso, ¿no? Pero mientras tanto crece el pasto en el fondo. Dice, Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temas confiar en Él, aunque no veas la respuesta inmediata a tus oraciones. Confía en la seguridad de su promesa. O sea, Él es bueno, no nos va a dar lo que no nos sirve o lo que nos va a hacer daño, ¿no? Exactamente. Por eso hay que confiar y no insistir. A veces sí hay que insistir, pero llega un momento que uno se da cuenta que tal vez no es la voluntad de Dios, ¿no? Exacto, o sea, hay que insistir no siendo caprichoso, sino insistir en la comunión para saber que Dios nos va guiando y nos va cuidando. Y eso nunca lo tenemos que dudar. Y hay veces que Dios demora porque eso nos ayuda a capacitarnos para recibir lo que estamos pidiendo. Amén, así es. Y nos ayuda a cambiar nosotros. Y hay cosas que no se aprecian bien a menos que tú las desees bien, ¿no? Así es. Por eso Dios es el que realmente sabe, hermanos, ¿no? Así es. Pregunta 10. Pregunta 10. Si en humildad y con fe presentamos nuestras necesidades a Dios, ¿qué gran promesa podemos reclamar? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué podríamos pedir conforme a su voluntad que Él nos va a oír? A ver. Una cosa que prometió sí o sí. El Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. El Espíritu Santo. O sea, Dios quiere que tengamos su Espíritu Santo. Nunca tengamos miedo de pedir eso porque eso ya sabemos que es voluntad de Dios sí o sí. El perdón de los pecados también. También Dios quiere que compartamos su palabra, ¿no? Y bueno, y le dejemos a Él los resultados. Exacto. ¿No? Aparentemente Jesús cuando estaba llevando a la cruz como que las cosas no habían salido bien desde el punto de vista humano. Pero la cruz fue un triunfo de Cristo Jesús, no fue un fracaso. Exacto. Fue un triunfo de Cristo Jesús. Satanás no quería que Jesús muriera. No, él quería que él cayera, pero no que muriese, ¿no? Exacto, él no quería que salvara a la humanidad, exactamente. Si consultamos nuestras dudas y temores, o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino acrecentarse y ahondarse. Pero si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos y con fe humilde y confiada, presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra, Él escuchará nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Muy bien, no estamos viendo, ¿no?, que tenemos dos opciones. Una,
es mirar nuestras dudas, Sí, mirar nuestros temores y no sirve para nada. sí, a mí me No sirve pasa. para nada, A mí me ¿no? pasa. ¿Hay Tenemos que Dios o no frenar. hay Dios? Exacto, y por eso hay que frenar eso, esos pensamientos. Nuestro Dios es manco, tiene un brazo de palo, No. con un gancho. Es ciego, le falta un ojo. Perdón. Es sordo, no escucha. Ujú. O él con su palabra creó los cielos y la tierra. Amén. Así No es que él dijo y fue hecho. No es que él mandó y existió. O sea, entonces, ¿de quién temeré? Exactamente. ¿Qué temor tendré de lo que puede hacerme el hombre cuando uno no depende del hombre? Uno no depende del político que gana las elecciones. Uno depende de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en todo lo que Él es, el poder que Él tiene y que está dispuesto a utilizar ese poder para proteger a cada uno de los que están escuchando este mensaje. A cada uno le está dispuesto a usarlo, ¿no? Dice, por la oración sincera, Dani. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizá no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Y sin embargo es así. Amén. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, mas su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura. Cuando estamos con esas tinieblas como que están muy frías y duras, póngase a imaginar que el Señor está ahí. Amén. Imagínese el ángel de Dios a su lado y que camina al lado suyo, ¿no? Así es. Y así, porque a veces uno no lo siente, pero uno sabe que ahí está. Entonces comienza a imaginarse eso, ¿no? Y eso lo va a ir fortaleciendo y las tinieblas se van a ir retirando de esa circunstancia, de ese lugar, ¿no? Pregunta 11, ¿estamos? La número 11. Sí. ¿De qué manera determina Dios nuestro perdón, ¿no? Vamos ahora. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Como que más claro echarle agua, ¿no? ¿Y sí? O sea, a mí me ha tocado trabajar con gente que ha estado haciendo mal a propósito a los hermanos de iglesia. Pero yo siempre le pido al Señor, no me pongas en mi corazón un resentimiento contra la persona. Uno puede tener una santa ira hacia el pecado, ¿no? Uno puede tener un dolor cuando usted ve que alguien le hace daño a otra persona, pero uno no puede odiar a las personas, no, porque nuestro enemigo es el diablo. Mi enemigo no es aquel que me maltrata o que me insulta o lo que sea, ¿no? Sí. Y tenemos que entender, llegar a esa madurez, ¿no? A nadie le gusta que lo maltraten, a nadie le gusta que lo insulten, pero yo te hago una pregunta, ¿no? Si a ti te dicen, mira, tú eres un miserable muerto de hambre que no tiene un centavo en el bolsillo, ¿cómo te sientes? Ahora piensa, si tú piensas que eso es verdad, te vas a sentir mal. Pero si tú piensas que tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, si tú piensas como el apóstol Pablo que dice, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, Si tú piensas como Cristo Jesús que dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero nada le faltó. Nada le faltó en su ministerio. Dice, había 3 panes y unos peces, los multiplicaron para alimentar una multitud de 5,000 personas. Entonces, si alguien te dice algo así y tú sabes de quién eres hijo, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Usted piensa que al presidente de Estados Unidos le preocupa que alguien diga, mira, tú eres un pobre tipo? ¿Qué le importa a él? Sí. Él puede hacer, mira, así contigo. Bueno, ¿cuánto más nuestro Dios? Mucho más, exactamente. ¿Cuánto más? O sea, ¿de quién dependemos? ¿No? O sea, si alguien te trata mal, no tendría que afectarte a ti.
él es el que está, él o ella es el que está afectado. Y hay una cosa más, que a veces nosotros creemos que porque alguien nos ofendió, Dios nos ama más a nosotros que a la otra persona. Nosotros tenemos que acordarnos que sí. Jesús también ama al que nos ofende. Jesús y Jesús también lo está ama. triste y quiere salvarlo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser una piedra de tropiezo con nuestra venganza o nuestro odio, por más que lo creamos justificado, para que esa persona nunca más escuche de Dios. Ahora bien, que tengamos la seguridad que somos hijos del Rey de Reyes, no nos quita el dolor por aquel que se está perdiendo. Exacto. Porque yo veo a esa persona que se está perdiendo, digo, pobrecito, no sabe lo que hace. Exacto. Podría ser feliz, sí, pero no lo es. No se da cuenta. Y eso da dolor, da pena. Sí. Pero ya no es pena porque yo soy un pobrecito muerto de hambre, sino es pena porque el otro, pudiendo tenerlo todo, no lo tiene. O no lo ve. O no lo ve, ¿no? Sí. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos...? Ay, es que me está hablando Siri, pero yo no quiero que me hable ahora. Tíralo ahí al sillón. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu de no perdón. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. No puedo orar, ay Señor, perdóname. Y odiar o no perdonar a otro. Y no perdonar a otro, ¿no? No puede ser así, no podemos tener doble personalidad, doble medida, ¿no? De la misma manera que reclamamos el perdón para Dios, también de la misma manera tenemos que perdonar a los demás, ¿no? Pregunta 12. ¿Cuán a menudo deben nuestros corazones estar en comunión con Dios por medio de un espíritu de oración? Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Estar contento, darle gracias a Dios, contar las cosas que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Pensar en las bendiciones que Él nos da. A veces, hermanos, hay gente que es envidiosa, sí, es verdad. Y nosotros lo hemos sido seguramente muchas veces, todos, ¿no? De alguna u otra manera no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces uno dice, ¿cuento la bendición que recibí o no la cuento, ¿no? Yo a veces le digo a las personas, cuente la bendición que recibió, pero no diga el número. O sea, no, si es una cuestión de pesos, no diga el número, ¿no? Pero las cosas, las bendiciones, hay que contarlas porque eso engendra fe en otra persona. Una vez estaba en una iglesia y digo, hermano, yo quería viajar a Argentina, no tenía dinero para eso y le pedí a Dios que si alguien me daba el dinero para viajar, que iba a ir. Y en ese momento un señor me pidió un trabajo para hacer unas computadoras, le armé 2 PC para oficinas y me regaló una cifra de dinero. Yo no le cobraba nada, me regaló. Y a la vez eso se sumó un cheque que me llegó del gobierno que yo ni esperaba, ¿no? Y gracias a eso tuve el dinero para sacar el pasaje. Un hermano al fondo de la iglesia, hermano Hernán, termina el culto y me dice, pastor, cuénteme un poquito más porque a mí me llegó una carta como la Susi y yo la tiré. Bueno, entonces a Hernán no le busqué por internet, le conseguí los datos y él cobró sus 800 y pico de dólares, ¿no? Gracias a un testimonio. Gloria a Dios. A un testimonio, ¿no? O sea, es cierto. El testimonio aumenta la fe, hermanos, y siempre es bendición para aquel que quiere escuchar bendición. Y si alguno es envidioso, y bueno, que se muerda el codo, problema de él. Usted dé gloria, honra a Dios, cada uno lo verá a su manera. Gracias a los testimonios que he escuchado de hermanos de iglesia, pude enfrentar muchas cosas en mi vida. Exacto. Si no lo hubiese escuchado, tal vez no las hubiese podido enfrentar. Pero gracias a esos hermanos las pude enfrentar, ¿no? Así que siempre hay que dar gloria y honra a Dios y repetir lo que uno le ha pasado con la ayuda de Dios. Los ángeles dicen santo, 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 3 veces santo y no se cansa de decir santo, ¿no? Amén, al Señor, amén, ¿no? Así es. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos ser perseverantes y tener el hábito de orar. Eso es muy importante.
Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser constantes en la oración. Romanos 12:12 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4:7. El apóstol Pablo aconseja, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre gratitud, rogar, gratitud, hablar, perseverar, pero la gratitud, ¿no? Por eso ven que todo este tipo de oraciones, como la palabra de Dios las enseña, repetición, son una conversación con el Señor. No son una fórmula para decir de cierta forma o de otra forma. Es una conversación del corazón. Cada oración que usted encuentra en la Biblia, exacto, y hay cientos de oraciones, sí, son todas diferentes. Exacto. El mismo Señor Jesús oró diferente. Exacto. La misma madre de Jesús oró diferente, ¿no? Cada persona oraba diferente según lo que estaba viviendo, según lo que lo sentía, alababa, agradecía y exaltaba el nombre del Señor, ¿no? Dice el apóstol San Judas, vosotros, amados, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. San Judas 20:21. Orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Es como que algo te viene y de tu corazón pasa y vuelve en gratitud hacia el cielo, ¿no? Exacto. Así es, ¿no? Así es. Y dice, es necesario ser diligente en la oración. Ninguna cosa te lo impida. Haz cuanto puedas para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y tu alma. Me acuerdo que iba a llegar tarde al trabajo. Digo, mi jefe me va a retar. Yo me levantaba así de golpe de la cama, me vestía así, me lavaba la cara a los gatos, me ponía el casco, iba caminando con el casco puesto hasta el garage, agarraba la motocicleta y me iba a toda velocidad. Pero ese día dije, voy a orar primero. Sí, yo voy a llegar tarde, pero voy a orar. Qué bien que me recibió el jefe ese día. Me recibió bárbaro, si no se quejó, no pataleó, no. Y era un abuelito de esos que le gusta marcar el paso a cada uno, ¿no? Como que nunca se les escapa nada, ¿no? No sé pero vos sos cumplidora, así que... Bueno, pero esa vez me recibió bárbaro, ¿no? No, es cierto, Dios bendice. Le di el espacio al Señor en oración. Ahora, si yo soy negligente, todos los días llego tarde, no, Señor, mira, voy a llegar tarde, pero yo voy a orar. Eso ya es una presunción. Es una presunción. Una exacto, presunción, ¿no? Exacto. Yo pedí la bendición de Él, y Dios me la dio. ¿No? Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración. Serán fieles en cumplir su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Cuando uno va al culto de oración, hermanos, uno tiene bendición ahí. Sí, es cierto. Yo tengo varias fechas anotadas de cosas especiales que me han pasado en culto de oración. Y eso no tiene que ver con quién predica ni cuántas personas hay. No. Tiene que ver cuando tú doblas las rodillas en el lugar que Dios estableció. Uh-huh. En el lugar que Dios estableció, no donde a muchos se le ocurre, ¿no? Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Realmente tenemos que mirar a la oración como un privilegio y no como una obligación. A veces nosotros lo vemos como, tengo que orar. No, tengo que mirarlo como un privilegio, como cuando me encuentro con mi mejor amigo. Entonces esta noche hemos visto un poquitito acerca de que tenemos que hablar a Dios de nuestra vida real, ¿no? Que Dios espera darnos bendiciones en plenitud y que mientras que nos bendice se van dispersando las tinieblas que nos rodean, ¿no? Amén. Que no podemos aferrarnos a algún pecado conocido, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que orar con fe, aferrarnos a sus promesas, pero siempre pedir conforme a su voluntad. Que no reclamemos que siempre sea lo mismo, porque si no eso es la presunción, ¿no? Exigir que Dios haga las cosas como nosotros queremos.
y confiar en su mano, que Él nos ama y Él va a hacer lo mejor para nosotros. Él es demasiado bueno para darnos algo que nos haga mal. Tenemos que orar sin dudas, ¿no? Amén. Siendo perdonadores, ¿no? Siendo perseverantes y diligentes en la oración, ¿no? Sí, y Señor. siempre poder encontrar también ese rincón secreto como Jesús lo tenía cuando Sí. se levantaba muy de noche, ¿no? Y buscaba un lugar para orar, ¿no? Amén. Muy bien, vamos a pedirle a mi esposa que finalice con una palabrita de oración, ¿no? Y les aconsejo algo hermoso que a mí me hace tanto bien. Yo no tengo problemas para dormir, gracias a Dios. Soy dormilona. Pero a veces me despierto de noche. Y cuando me despierto así a las 2, 3 de la mañana, lo primero que hago es hablar con el Señor. Y es una bendición tan grande sentirme, porque es como que en ese silencio de la noche y me siento como que voy al trono de Dios y le hablo mi corazón y le cuento las cosas que quizás me preocupan, o oro por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por su ministerio, por mi trabajo de maestra, por mis alumnitos, y me da una paz y una tranquilidad muy grande. Y por los gatitos. También mis gatitos. Por mi familia, por mis hermanos, para que el Señor nos ayude a ser fuertes, aún si no podemos reunirnos en un edificio, saber que estamos juntos siempre por medio de su Espíritu. Tenemos un privilegio de poder recurrir a Dios maravilloso, así como recurrió Waldina y recibió la respuesta. Todos podemos ir a Él y cuando Él responde lo hace de una manera que uno se da cuenta que fue Él, ¿no? No fue la casualidad, fue el Señor. Fue el Señor el que Minerva pone, aparte de aprender, me divierto mucho con ustedes. Gracias por el buen humor. Sí. Es que la religión no es una cosa para... No. Exacto, no, tenemos que ser naturales, como cada es una uno es reunión de como amigos. Es, ¿no? Como claro. Una vez le decían al pastor Bullón, sale el hijo, le dice al pastor Bullón, che, viejo, tenés la llave de casa, y otro pastor dice, ¿y tú dejas que tu hijo te diga viejo? Y el pastor Bullón ahí se enojó, la agarró a Santa y dice, ¿y qué hay de malo que me diga viejo? ¿Qué clase de padres piensa que soy yo? Un hijo que ama a su padre le cuenta todo, le tiene confianza, te cuenta tu hijo, tu secreto, tu problema, tu dificultad, o sea... Lo imita bien la voz. Ok, no, es un gran hombre, Pastor Bullón. Sí, tuve oportunidades de estar con él, ¿no? Pero el mayor hombre que hay en el mundo es el Señor Jesucristo, que es Dios que se hizo hombre, y a él, mi esposa, nos va a dirigir en oración, ¿no? Y si hay alguien que te está provocando problemas, ora por esa persona, busca oportunidades de hacerle bien. ¿Puedo contar una cosita cortita? Me acuerdo Eduardo Saquín, cortó un testimonio de una familia, unos vecinos, que siempre le molestaban, que saltaban, que le hacían ruido, que hacían lo imposible para molestarlo, tiraban basura en su casa. Sí. Y él una vez subió a su departamento, porque era el departamento de una lucha espiritual, digo, sí. Señor, yo voy, y no sé qué voy a decir, pero voy a ir. Y hasta se quedó detrás de la puerta orando a ver que si golpeaba, que no le golpeen la cabeza a él después, ¿no? A ver qué iba a decir, ¿no? ¿Quieres seguir contando? Sí, y bueno, y después, por lo que yo recuerdo, corregime si me... Sí. Él fue al vecino, le golpeó la puerta y el vecino salió así como en prepotente y le dijo, ¿qué querés? Así le dijo, ¿no? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Porque pensó que se iba a quejar y él le dijo, hola, ¿cómo estás? Mira, quiero pedirte disculpas, le dijo. Y el hombre se quedó... Si algo te ofendí, que me disculpes, sí, ¿no? Que si en algo yo te molesté, si en algo... Y el hombre se quedó como medio duro. Y el hombre se quedó duro, así como no, está bien, no te preocupes, dijo. Sí, ¿no? Sí, se quedó así. Dice que a partir de ahí nunca más lo molestó, siempre fue atento. Y no solo eso, sino necesitaba unos planos de la iglesia y él no sabe cómo. Sí, eso no me acordaba. Apareció con esos planos. Sí. Alguien de la iglesia conocía algo, por algún lugar lo escuchó a él hablando por teléfono. Porque él era arquitecto o algo así, ¿no? Sí, no sé, solo Dios, capaz que lo escuchó hablando por teléfono desde el piso de arriba al de abajo, o sea, ¿no? Pero Dios obró. Un hermoso testimonio de Eduardo Saquim, y yo les recomiendo que busquen su canal, porque él es un hombre que escribe público. Se llama Eduardo Saquim, con Z, Saquim. Es un hombre de Dios que realmente tiene unos testimonios extraordinarios. Fue el que me enseñó la palabra de Dios a mí
y me enseñó que hay un Dios real que contesta las oraciones. Absolutamente. Tiene unos testimonios que yo le dije, vos tenés que escribir un libro. Ya lo escribió, ya lo fue publicado por Casa Editora Sudamericana. Ah, sí. Lo tengo que conseguir ese. Ok. Ah. Hasta me menciona a mí en el libro. Lo tengo que conseguir doble, entonces. Ok, muy bien. ¿Cuándo vas a orar, mi amor? Sí, oremos. Sí, vamos a orar. Okay. Padre de amor, Señor y Salvador, gracias por estos momentos tan lindos con nuestros amigos y hermanos, por poder pasar este momento juntos, pero no solamente entre nosotros, sino también con tu divina presencia. Sí, Señor. Señor, ¿qué sería de nosotros sin la oración? ¿Qué sería de nosotros sin tu amistad? Sí, gracias, Señor, y perdónanos por no valorarla lo suficiente. Sí, Padre. Ayúdanos a buscarte en cada momento, cuando estamos trabajando, Amén. Cuando estamos haciendo nuestras tareas, cuando estamos estudiando, cuando estamos incluso durmiendo. Sí, Señor, que en nuestro sueño, cuando estamos en esos momentos de cerrar los ojos, que podamos saber que tú estás ahí, que tus ángeles están ahí, Amén. Que tu presencia está siempre con nosotros. Ayúdanos a confiar cuando no vemos una respuesta inmediata, o cuando no encontramos la respuesta, o cuando pensamos incluso que tú no estás, porque eso es una percepción equivocada. Tu palabra nos demuestra que tú siempre estás presente y siempre estás ahí. Amén. Como estuviste aún con Job cuando pasó por tantas pruebas. Señor, te pido que nos cuides, humildemente, que por tu Santo Espíritu de amor nos guíes en esta noche, que bendigas a todas las familias que están representadas en esta reunión, que bendigas a los hermanos, que nos ayudes a amar más, que nos ayudes a tener oportunidades de dar amor aún a aquellos por los que sentimos a veces problemas o dificultades, Señor. A veces esas trabas son las que pone Satanás para que nosotros nunca podamos acercarnos a las personas a hablarles de ti. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a encontrar momentos de salvación para otros. Amén. Y también para nosotros, Señor, porque tenemos muchas cosas que cambiar, y a medida que nos acercamos a ti, más nos muestras nuestra debilidad. Por eso ayúdanos a ser humildes, a reconocer, y te pedimos que transformes nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro maravilloso Salvador, te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. Gracias por acompañarnos, Dios los bendiga, saludos a todos, ¿ok? A Silvia Isla también, gracias a Delia, ¿no? Está Janet. No sé, yo estoy buscando así, pero no. Ok, y vamos cortando aquí ahora, ¿no? Que Dios los bendiga. Mañana buenas seguimos noches. con el poder de la oración. El poder de la oración, mañana a la misma hora, en el mismo canal Psico TV. Buenas noches. Buenas noches a todos.